Bueno, ahí estamos listos. Todos listos. Ok. Bueno, lo que vamos a compartir en esta mañana, le titulamos por nombre: El que nos ayudó, nos ayudará hasta el fin de la jornada. Ese es el título. Y está basado en Hebreos 12 del 1 al 3. Entonces ustedes pueden buscar ahí en la palabra Hebreos 12 del 1 al 3. Vamos a estar casi todo el tiempo ahí, entonces para que ustedes lo tengan ahí en sus Biblias. Mientras usted busca en la palabra, yo le quiero contar un poquito del contexto del libro de Hebreos. Es muy básico lo que les voy a compartir, ¿verdad? Bueno, fue un libro que fue escrito entre el 67 y el 69 después de Cristo. No se sabe quién es el autor. Algunas personas piensan que fue el apóstol Pablo, otros piensan por la manera en que fue escrito el libro que fue Apolos, pero en realidad no se sabe, ¿verdad? El tema principal de este libro es el mejor pacto o un nuevo pacto que es mejor que el antiguo, ¿verdad? Fue escrito básicamente para los judíos creyentes que en ese momento estaban sufriendo persecución y desaliento por causa de que ellos habían abandonado el judaísmo, ¿verdad? Entonces fue escrito en ese contexto para ese pueblo. Y si usted lee todo el libro de los Hebreos, a mí en lo personal me gusta mucho ese libro, ¿verdad? Empieza hablando de la supremacía de Cristo, ¿verdad? Empieza presentando a Jesús como superior a los ángeles, superior a los profetas, ¿verdad? Porque le está hablando a los judíos, diciéndoles, bueno, Cristo es mayor que todo eso, ¿verdad? Entonces empieza hablando así. Después se presenta a Jesús como el sumo sacerdote, ¿verdad? Que él dice que abrió el camino, que nos podemos acercar confiadamente. Y luego los últimos capítulos, como a partir del 10 hasta el 13, porque tiene 13 capítulos el libro de Hebreos, hace un fuerte llamado a la perseverancia, a que sigan adelante, que no abandonen la fe en Cristo, a pesar de la persecución que ellos estaban viviendo, a pesar del tiempo difícil que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces hace un fuerte llamado a esa perseverancia, y eso es en lo que hoy nosotros vamos a basarnos. Pero sí quería que ustedes tuvieran un poquito el contexto en que fue escrito el libro de los Hebreos. Y dice así, Hebreos 12 del 1 al 3. Por tanto, ahí me disculpan la presentación, pero a veces me olvida que tengo que ponerla. Ok, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y bueno, ahí nos vamos a basar en estos 3 versículos, pero yo creo que ustedes tengan en la mente lo que yo les acabo de contar, ¿verdad? Porque ahora vamos a hablar de capítulo 11 de Hebreos, que yo me imagino que ustedes todos conocen capítulo 11 de Hebreos, sí, ¿verdad? Que habla de todos aquellos grandes hombres de la fe, que cuando uno los lee uno dice, Señor, ¿verdad? De verdad que son héroes de la fe, porque son personas que vivieron una fe extrema, digo yo. Y vamos a ver en esto, ¿verdad?, que el autor de Hebreos nos habla de una carrera que nosotros debemos de correr. Estaba hablando en ese momento para ese pueblo judío, pero nosotros no lo vamos a traer para acá, porque de verdad que el caminar cristiano, a partir de que usted se convierte a Cristo, es una carrera, ¿verdad?, que inicia. Y esa carrera es una carrera que usted debe de terminar, que usted debe llegar hasta la meta, que usted debe llegar hasta el fin. Nosotros podemos ver también otros muchos pasajes, por ejemplo, el apóstol Pablo hace mucho esa referencia o esa ilustración de la vida cristiana como una carrera, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 Corintios 9, 24 al 27, ¿verdad? Que habla que los corredores tienen que correr de tal manera que se lleven el premio, ¿verdad? Que tienen que correr legítimamente, ahí habla ahí. En 2 de Timoteo 4:7 también habla de una carrera. En Filipenses también lo habla como una carrera que se debe terminar. Pero esta carrera, hermanos, que nosotros debemos de correr,
requiere de resistencia, requiere de paciencia, porque no es una carrera, como decía, en metros planos, ¿verdad? Que es un pique, sino que es una carrera que es más parecida a una maratón. ¿Quién aquí ha corrido una maratón? Doña Elena. Sí, bueno, yo nunca, yo me he corrido carrerillas de 5 kilómetros y estoy rajando porque tampoco soy corredora, pero me las he corrido. Y si usted se da cuenta, en estas carreras, de verdad usted, el punto de esta carrera no es que usted sea el primero en llegar, aunque sí hay un premio, ¿verdad? Sino que usted logre llegar, ¿verdad? Y los que corren una maratón, pues más cargas porque corren 42 kilómetros, ¿verdad? Yo he oído gente que ha corrido esas carreras y dicen que al final ellos han visto gente caerse ahí muerta y que las piernas parece que se van solas en algún momento y ese tipo de cosas, ¿verdad? Esta carrera de nosotros, que nosotros tenemos que correr y de la que está hablando ahí el autor, es una carrera como una maratón, es una carrera de resistencia. Como les digo, empieza en el momento que usted recibe a Cristo y va a finalizar hasta que usted o yo nos muramos o hasta que Jesús aparezca en las nubes. Esa es la verdad. Y todos tenemos que correrla. Yo no puedo agarrar, por ejemplo, a mi mamá, llévala aquí. Entonces mi mamá tiene que correr sola. Usted, papá y mamá, no pueden agarrar a sus hijos por más que usted quiera y llevarlos, usted los tienen que correr solos. Cada uno de nosotros debe correr esa carrera y el Señor está esperando de nosotros que nosotros la terminemos. ¿Por qué el Señor estará esperando que nosotros la terminemos? Porque Él sabe que invirtió en usted y en mí. Él sabe que usted la puede terminar, si no el Señor no nos hubiera puesto lo que nos pone en la vida. Pero eso es algo que usted tiene que llevarse en el corazón, usted la puede terminar. No se necesita de velocidades supersónicas, usted no necesita ser un superhéroe para eso. Usted necesita resistencia, usted necesita paciencia. Y en este libro podemos ver ese llamado, hay un llamado urgente a perseverar en la salvación, a perseverar en la fe, a perseverar en el sufrimiento, a perseverar en la santidad, porque esa es la forma en que nosotros vamos a poder recibir el premio prometido. Ahora vamos a ver, porque en estos 3 versos, ya vimos que tenemos que correr una carrera, no nos la podemos saltar. Ahora, ¿cuál es la pregunta que puede saltar en nuestros corazones? ¿Cómo tenemos que correr en esa carrera? Ya habíamos hablado un poquito hace tiempos de eso, pero vamos a ver 2 puntos en esta mañana. Es cortito, esto que les trajimos el Señor y yo, es cortito. 2 puntos de cómo podemos correr esa carrera. Y ahí está el primer punto. Dice en el verso 1, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, la primera pista que se nos da ahí es que tenemos que correr con paciencia. Esa palabra paciencia, ¿verdad? La traducción en el hebreo es uponomi, que significa permanecer allí. Y los sinónimos, digamos, de esta palabra es perseverancia, es que usted tiene que aferrarse, es que usted no puede abandonar sin importar la fatiga y sin importar las presiones, usted no puede abandonar. Eso significa ahí, es muy parecida a perseverancia, ¿verdad? Que es esa fortaleza interior para resistir esas presiones y actuar lo mejor que se pueda. Eso es esa paciencia con que nos está hablando ahí Hebreos. Y tiene que ser muy importante, hermanos, porque imagínense que solo en esos 3 versículos lo dice como 4 veces. Perdón, en el versículo 1, en el 2, en el 3 y en el 7. Dedica otros 2 pasajes hablando de este tema, el pasaje 6 y el 10. Y también esta palabra, uponome, aparece 70 veces en el Nuevo Testamento. Entonces tiene que ser algo que tiene que llamar nuestra atención. Paciencia para correr esa carrera. Perseverancia. Porque no es una carrera que vaya en plano. Como yo les decía, es una carrera que usted corre y que vaya, usted tiene que subir, usted tiene que bajar. Pero nosotros sabemos, hermanos, que en medio de nuestras vidas como cristianos nosotros nos enfrentamos a circunstancias que no son nada fáciles, ¿verdad? Enfermedad, circunstancias económicas, circunstancias de trabajo, circunstancias de la familia. Pero en medio de eso que nosotros tenemos que recorrer, nos está diciendo que una de las formas para poder lograr llegar a la meta es que usted tenga perseverancia
a pesar de eso, esa fortaleza interior para que usted logre llegar a eso, para que usted pueda resistir esos 42 kilómetros que tiene que llegar hasta la meta. No importa en el tiempo que usted llegue, porque puede ser que usted vea personas que vayan más rápido que usted y usted diga, mira, ahí va doña Heidi como por allá y yo aquí apenas voy, y me pasa Jorge y me pasa don Adrián y yo digo, ¿verdad? Puede ser que sí, haya personas que vayan más rápido que usted, pero el asunto aquí es que usted termine la carrera, hermano. Es que usted llegue hasta el final, hasta la meta, y usted se lleve ese premio que está reservado para usted. Entonces necesitamos esa paciencia, esa perseverancia, ese aferrarse. No, yo no voy a abandonar. Porque el enemigo aprovecha las circunstancias de nuestras vidas para meter eso en nuestras cabezas. ¿Sí o no, hermanos? O yo estoy hablando como en chino, solo, ¿verdad que sí? El enemigo le pone así, no, usted no va a poder. No, renuncie. ¿Verdad? No, qué cansado, tire la toalla. ¿Verdad? Esta circunstancia ya yo no puedo más con esto. El enemigo va a querer, las circunstancias, todo su alrededor, va a querer que usted tire la toalla. Pero hoy el Señor nos está diciendo, tengamos paciencia. Y no es esa paciencia de esperar como, estoy esperando que llegue. No, es esa perseverancia y esa fortaleza interior. Y esta perseverancia, esta fortaleza nos hace permanecer en la carrera sabiendo que la manera de alcanzar la victoria es la misma que para los santos en capítulo 11. Es decir, esforzándonos hasta llegar a la meta. Es la misma. Entonces hoy vamos a hacer algo. Vamos a leer capítulo 11. Yo sé que es un poquito largo, pero ¿se apuntan a leerlo conmigo? Sí, porque luego tenemos que contestar una pregunta. Yo estoy leyendo en versión Reina Valera del 60. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que se había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de
de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron al mar Rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón y a Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no es digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora sí, hermanos, acabamos de leer acerca de los santos de capítulo 11, ¿verdad? Es lo que está antes de lo que se nos acaba de decir, que tenemos que correr con paciencia esta carrera, con perseverancia. Ahora yo quiero que ustedes me ayuden a contestar una pregunta. Basados en lo que nosotros acabamos de leer, ¿cómo se produce la perseverancia? ¿Cómo cree usted, hermano, que se produce la perseverancia? Porque no es algo que ocurre así, porque yo digo, voy a perseverar. Hay algo que vino de Dios a nuestras vidas y que es lo que nos hace perseverar. ¿Qué será? Dígalo con alegría, dijo, la fe. Exactamente. Dice ahí, se produce por la fe. Hermano, usted puede perseverar, usted puede tener paciencia en lo que usted tiene que vivir como cristiano por la fe que Dios a usted le ha dado. Esa medida de fe, esa confianza en su palabra, en la fe práctica, en que lo que Dios dijo, en lo que Dios prometió es verdad. En que lo que Dios ha dicho de usted y de mí se va a cumplir, es real. ¿Verdad? Por eso dice ahí que todos esos hombres hicieron todo eso, soportaron lo que tuvieron que soportar, le creyeron a Dios aunque los llamaron locos, ¿verdad? Noé tuvo que esperar 120 años y él le creyó a Dios. Por la fe, se produce por la fe. Dice ahí en Romanos 5, 2 al 4, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. Y hermanos, es que la verdad de esto, y por eso fue que leímos capítulo 11, es que
la vida, la razón por la que estos hombres alcanzaron esa victoria, ese testimonio de fe, como dice ahí, es porque ellos tuvieron fe, es porque ellos perseveraron al final, aunque dice aquí que no lograron, que no recibieron el premio, porque ellos no podían antes que nosotros, porque nos están esperando. Entonces, imagínense, hermanos, imagínense qué bonito es pensar en eso, que así como ellos tuvieron que pasar su carrera, tuvieron que vivir su realidad, tuvieron que vivir su momento, que aunque tal vez es muy diferente por el contexto que ellos estaban viviendo a lo que nosotros estamos viviendo hoy, 2016, es diferente, pero es exactamente los mismos retos, porque la Biblia siempre tiene las respuestas para cada generación. Así que aunque esto fue escrito para ellos, para nosotros hoy es una realidad. Para nosotros esto es una verdad. En medio de lo que usted tenga que vivir, hermano, recuerde eso. La palabra de Dios tiene lo que usted necesita para afrontar, lo que usted tenga que vivir en medio de su caminar como cristiano, lo que usted tenga que enfrentar este año. Dios tiene la provisión para usted. Así como Dios proveyó para estas personas en ese momento cuando se escribió eso. Por eso dice aquí, el capítulo 11 demuestra la naturaleza de la única clase de fe que acepta a Dios, que es la fe que triunfa en la peor de las circunstancias. Es la fe que cree en las realidades espirituales, lleva a la justicia, busca a Dios, cree en su bondad, confía en su palabra, obedece sus mandatos, vive conforme a sus promesas, rechaza el espíritu malvado de este mundo actual, anhela el hogar celestial, persevera en medio de las pruebas, bendice a la generación siguiente, rechaza los placeres del pecado, soporta la persecución, realiza obras poderosas de justicia, sufre por Dios y no regresa a la tierra de donde salió, es decir, al mundo. Nosotros no estamos llamados a regresar atrás. Se vale volver a ver atrás. Ahora les voy a explicar por qué, pero no se vale regresarse. Usted tiene que terminar la carrera, hermano. Usted y yo tenemos que terminar la carrera. Nosotros tenemos a Jesús, tenemos el Espíritu, tenemos la palabra, tenemos la iglesia. Y sí, las circunstancias se ponen bien cuesta arriba, porque es la verdad. Pero nosotros hoy podemos ver aquí que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, tan sencillo como suena, porque no estoy diciendo aquí, mira la revelación aquella, no. Si nosotros ponemos la confianza en Dios, nosotros vamos a poder terminar esa carrera. Y vamos a poder recibir ese premio con todos esos santos que nos están esperando. Por eso, capítulo 2 empieza diciendo, como ustedes tienen esa gran nube de testigos, ahora sí, les toca a ustedes correr. Ahora sí, nos toca a nosotros correr, hermanos. Y vamos a ver el segundo punto. Entonces, ¿cuál es el primero? ¿Cómo tenemos que correr la carrera de nuestra vida cristiana? Con paciencia. ¿Con qué? ¿Quién dijo por allá algo? Que la produce la fe. Exactamente. Vea que es una provisión que ya está, Dios le dio a usted. ¿Verdad? Dios se la dio a usted. Usted la tiene que desarrollar, sí, pero Dios se la dio. Okay. Y el punto número 2, hay otras cosas, pero vamos a ver estos dos puntos. Es poniendo los ojos en Jesús. Y eso está en el verso 1 también. Dice entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra vez, si volvemos a ubicarnos en qué es una carrera, ¿verdad? Y las personas que corren maratones, la concentración es igual de importante que tal vez la preparación física, ¿verdad? Las personas que corren tienen que prepararse físicamente, eso es muy importante. Pero dicen los expertos que la concentración es todavía hasta más importante que la preparación física. Porque si en medio de que usted va corriendo, usted empieza a pensar en otras cosas, usted le da, como dicen unos amigos míos, usted le da churuco, le da piensa a la situación, usted se va a salir. Usted se va a cansar, porque cuando usted empieza a dar, ¿verdad? Ahí los pensamientos, usted va corriendo, imagínese, ahí, usted empieza a pensar, uy, ya me duele, ya se está ratonando ahí, ¿verdad? Ya me duele, uy, vea, uy, no,
me faltan 40 kilómetros, apenas llevo 2. No puede ser, me estoy cansando y tengo sed. Y todo eso hace que usted quiera abandonar. Por eso ahí también, muy sabiamente, el autor nos está diciendo, sí, tiene que correr con paciencia, tiene que recordar que usted tiene que perseverar, pero usted no se puede desconcentrar. Y donde usted tiene que poner su mirada se llama Jesús. Usted no puede, vea hermano, esto es verífico, como dicen. Usted está en una circunstancia y usted quita la mirada de Jesús y del propósito y hasta ahí. A mí me ha pasado, porque yo dejo de ver el propósito de Dios, porque yo me empiezo a ver a mí misma, mi debilidad, que no puedo, que me duele, que no veo cómo, que esto es imposible. Empiezo a ver las circunstancias, se me hace más grandota. Por eso ahí se nos está diciendo la otra forma, es que usted no quite sus ojos de Jesús, porque Jesús dice que es el perfeccionador de nuestra fe. En otras versiones dice el campeón de nuestra fe. ¿Por qué? Ahí mismo lo dice. Vamos a leer el otro verso. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué nosotros tenemos que poner la mirada en Jesús? Ajá. ¿Pero qué dice ahí? Porque Jesús ¿qué? Porque Jesús hizo el camino. Porque Jesús fue primero, hermano. Él fue a la cruz y padeció lo que tenía que padecer. Y dice que nosotros tenemos que seguir ¿qué? Sus pisadas. Yo no sé, hay gente que piensa, y yo leo eso mucho en el Facebook y me da, sinceramente, voy a confesar, me da cólera. Hay cristianos que piensan que no van a sufrir, hermanos, que no les va a pasar nada, que porque son hijos del rey, como usted es una hija del rey, usted tiene que tener plata, tiene que ser bonita, no puede enfermarse, tiene que estar en todas. Y yo digo, o sea, por lo menos yo no veo eso de Dios, hermanos. Así no es. Y estaba oyendo un pastor la otra vez decir eso, decía, es que los cristianos vamos a sufrir. No hay de otra. Y en medio de eso, porque ese fue el camino que escogió el Padre para el Hijo, o sea, imagínense, ¿y nosotros qué? Es lo mismo para nosotros, vamos a tener que pasar las circunstancias, pero tienen un propósito. Ahí el apóstol Pablo dijo, es para producir en nosotros un mayor peso de gloria. O sea que lo que usted esté viviendo hoy, hermano, y yo no me lo puedo imaginar, debe ser muy duro, tiene un propósito, créalo. No está pasando por casualidad. Dios está ahí en medio de eso. Dios está. Y Dios le va a dar la capacidad a usted de poder perseverar, pero usted no puede quitar la mirada de Jesús, porque en el momento que usted quite la mirada de Jesús, se va a desconcentrar. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús tenía aquí, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué tenía el Jesús en la mente? Ahí lo dice. El gozo puesto, ¿por qué? Por lo que él sabía que iba a hacer, aquí lo dice, perdón. Por el gozo puesto delante de él. Pero sí, por el gozo puesto, gracias, Olguita. Por el gozo puesto delante de él, o sea, por lo que él sabía que iba a suceder, que él iba a ganar con su muerte la redención de nuestras vidas. Por eso, y que él iba a dar gloria al Padre, y que aparte el Padre lo iba a levantar, por eso él fue ahí. Por eso nosotros no podemos perder de nuestra mente que nosotros también, hermanos, en Cristo somos más que vencedores, y esa misma victoria que Jesús ganó es la misma victoria para nosotros también. Por eso nosotros no podemos quitar la mirada de Jesús en medio de la jornada que usted tenga que vivir. Recuerde eso, no quite la mirada del campeón de la fe, porque Jesús venció y él nos hizo a nosotros también vencedores. Por eso en el verso 3, no, en el 2, no es en el 3, aquí lo puse mal, dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Otra vez nos vuelve a decir, por eso es que ustedes tienen que considerar a Jesús, para que ustedes no se cansen hasta desmayar. Tenemos que pensar en Jesús, en lo que Él hizo, y recordar que Él está con nosotros. Por eso, ya casi vamos a terminar.
Diría mamito, hoy nos vamos temprano. No, mentiras, todavía nos falta un poquito, pero es que hoy lo hicimos un poquito. Ahora ustedes van a ver, por eso tenemos las mesas aquí. Una promesa de mucho valor. En medio de lo que nosotros tenemos que vivir, imagínese, hermano, un camino. Ese es el camino de su vida. Y usted está aquí hoy en el 2016. Aquí paraditos estamos en el 2016. ¿Se vale volver a ver atrás? Si usted vuelve a ver para atrás en su vida, ¿usted qué piensa? En lo que aprendió, sus bendiciones, cómo ha cambiado, lo que dejó atrás, la misericordia de Dios. Usted vuelve a ver por eso se vale no irse, volver a ver atrás y decir, porque apuesto que usted, este 31 usted dijo, gracias Señor por tu fidelidad, porque usted me ha sostenido todo este año, porque usted ha guardado mi familia, porque usted ha provisto para mí, ¿verdad que sí? Nosotros todos dijimos eso. Bueno, hay una promesa de mucho valor que tenemos que recordar siempre, que está en Mateo 28:20, enseñándoles a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Eso es una promesa, eso lo dijo Jesús. Jesús lo dijo cuando iba a ascender al cielo y lo dijo, ¿verdad?, cuando también dio la gran comisión. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Usted vuelve a ver para atrás y usted dice, es verdad. ¿Quién puede decir amén? Es verdad, Dios ha estado. Ahora yo le voy a pedir que usted se vuelva a colocar en el camino otra vez. Se pone aquí. Entonces aquí vamos en nuestro camino. Ese es el mío, vean qué bonito. Y estamos en el 2016. Ya volvimos a ver para atrás y ya vimos la bondad de Dios. Y muchos de nosotros decimos, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Quién dijo eso? Yo digo eso cada rato y lo digo, y es verdad, porque yo volví a ver para atrás y yo dije, es cierto, sería yo mentirosa, necia en mi corazón si yo no viera que Dios ha estado conmigo. Pero ese hasta aquí fue algo que dijo Samuel en 1 Samuel 7:12. Él lo dijo cuando los filisteos los iban a atacar. Los filisteos los iban a atacar y él estaba haciendo un altar, ¿verdad? Y entonces el pueblo llegó y le dijo, vea, Samuel, estoy parafraseando, ¿verdad? Vienen los filisteos, entonces estaban ahí en Mizpa reunidos. Entonces pídale a Dios por nosotros. Entonces Samuel clama a Dios y Dios le responde y dice que envía rayos. Y entonces eso pone como loquillos a los filisteos y entonces son destruidos. Y entonces cuando eso pasa, Samuel agarra una piedra y dice, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. La piedra, este nombre, Ebenezer, o sea, él le puso así a esa piedra, le puso Ebenezer, significa piedra de ayuda. Y después él dijo, hasta aquí me ayudó Jehová. Pero hasta aquí no significa fin. Porque usted dice, hasta aquí. Y a ver usted qué hace el resto del... No. Ese hasta aquí significa que paramos, volvimos a ver para atrás, vimos que Dios ha sido bueno y continuamos. Y en lo que usted tiene que recorrer, Dios también va a estar. Eso significa hasta aquí. Porque mucha gente dice hasta aquí. No, hasta aquí no significa fin, hermano. Hasta aquí significa que hasta este momento donde yo hice un alto y paré, Dios me ayudó, pero Él va a seguir ayudando, me lo prometió. Lo leímos antes, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces ese hasta aquí de Samuel, lo que significaba era que todavía faltaba. Por tanto, hermano, vea, anímese en esta mañana. Agarre su Ebenezer, te lo agarra ahí, porque el que lo ayudó hasta aquí, lo va a ayudar hasta el fin de su jornada.
El que lo ayudó hasta aquí a usted no lo va a dejar. El que lo ayudó hasta aquí le va a dar fuerzas de donde no hay. El que lo ayudó hasta aquí lo va a sostener, le va a proveer y póngale usted más. Entonces anímese, hermano, para este 2016 donde nos paramos hoy en el caminito. Ahí nos paramos en el 2016. Yo no sé cuánto nos falta más, si el Señor nos va a llevar o va a venir Jesús en las nubes. Pero en lo que a usted le falte, anímese, porque el que lo ayudó lo va a seguir ayudando. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar porque yo creo que es importante, y algo de lo que yo meditaba en esto es, con el Señor yo quiero animar a los hermanos en lo que venga de este año, que usted recuerde eso y levante su Ebenezer y se anime.